Lucas capítulo 19, versículo 10. Queremos ver el mensaje, la muerte de Cristo y sus logros imputados a nuestra cuenta o puestos, colocados en nuestra cuenta. Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. La muerte de Cristo produjo grandes logros y beneficios para nuestras almas. ¿Cuál fue el resultado del sacrificio de Jesús? En este tiempo solemne de Santa Cena, es necesario que meditemos en la única obra aceptable y aprobada por Dios. La única, hermanos. Usted revise en toda la Biblia y va a encontrar que solamente el sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios. Ni el sacrificio de José, el padre de Jesús, el padre adoptivo, ni el sacrificio de María, ningún otro sacrificio, solamente el de Jesús. Y eso es importante resaltarlo, porque recibimos grandes beneficios a través de la muerte de Jesucristo. No por el esfuerzo de ningún hombre o mujer. ¿Qué bendiciones o qué beneficios nos da el haber conocido a Cristo, recibido a Cristo? ¿Cómo se conforta nuestra alma al recibir al Salvador? ¿Cómo se llena nuestro corazón al nosotros recibir a Cristo? Veamos, amados hermanos, los hermosos logros dados por Cristo en su muerte para ser colocados en nuestra cuenta. Lo primero que quiero que veamos es que el propósito de la muerte de Cristo, amados hermanos, no era simplemente darnos salvación. Era, en primer lugar, dar gloria a nuestro Dios. A través de la muerte de Cristo, Cristo da gloria y nosotros en Cristo damos gloria a nuestro Dios. Mire cómo nos dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Observe allí cómo se habla de la gloria de Dios en Cristo. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. La obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, es para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. El gran beneficio de conocer a Cristo es para la alabanza de la gloria de Dios. Versículo 12. A fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14. Estoy en Efesios 1, 14. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras de la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Dios revela su gloria a través de Cristo.
Y los beneficios que Cristo nos concede son para alabanza de la gloria de Dios. No es para nuestro beneficio únicamente, como si la salvación nuestra fuera el centro de toda la obra de Dios. No, nosotros no somos el centro. Dios nos salva para su gloria, para que nosotros nos convirtamos en adoradores, que le adoremos a Él en espíritu y en verdad. Isaías 49:3 dice: y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré, en ti recibiré gloria. La fama y el buen nombre de Dios se va a manifestar en Cristo y a través de nuestra salvación. Cuando un hombre, una mujer, un niño, un joven es salvado, es perdonado por la obra de Cristo, Dios es glorificado, Dios es exaltado. Por eso, amado hermano, es que ningún otro sacrificio fue aceptable delante de Dios. Solamente uno da gloria a su nombre, y es el sacrificio de Jesucristo. Pero en segundo lugar, Dios, a través de la obra de Cristo, revela también su majestad a los hombres. Dios, a través de Cristo, manifiesta su propia gloria. Dios está revelando a Cristo a los hombres para revelarse a Él. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de Cristo. La gloria de Dios se revela en el rostro, en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un hombre mira a Cristo, amados hermanos, está mirando al Padre. Cuando un hombre glorifica a Cristo, está glorificando al Padre. El Padre ha venido a producir gozo y alegría y deleite en nuestras almas. Es correcto tener gozo y alegría cuando un pecador se arrepiente. Es correcto que un alma se sienta gozosa porque ahora Dios le ha revelado su gloria por medio de revelar a Cristo. El Padre revela a Cristo, Cristo revela al Padre, y nosotros somos llenos de la gloria de nuestro Señor. Eso es lo que el mundo no quiere que el hombre vea, la gloria de Cristo. Es lo que dice 2 Corintios 4:4. Satanás mantiene la mente y el corazón de los hombres cegados, cerrados, sellados, como cuando una tubería se tapa y ya el agua no puede pasar por ahí, está tapada. Así el diablo tapa la mente y el corazón de los hombres, porque si ven la gloria de Cristo, ven la gloria del Padre. Si reciben a Cristo, reciben la gloria del Padre. Amados hermanos, el fin de la muerte de Cristo, de la salvación en nuestros corazones, es la gloria del Padre, es la alabanza del Hijo, es la alabanza y que nos convirtamos en adoradores que adoramos al Padre a través del Hijo, en espíritu y en verdad, llenos del Espíritu Santo, llenos de poder. Ese es el propósito o el fin de la muerte de Cristo.
Pero ¿cuál es ese propósito y fin de la muerte de Cristo en cuanto al hombre? Eso es en cuanto a Dios. En cuanto al hombre, el fin de la gloria de Dios en nosotros es producir un gozo y un deleite en Dios, hermanos, que no tiene comparación, igual. El fin de la gloria de Cristo, como dice 2 Corintios 4:6, es que nosotros lleguemos o volvamos al Padre. Nos gocemos en el Padre y haya un gozo abundante. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, y hay gozo en el corazón de ese pecador cuando sinceramente se arrepiente, porque ahora él contempla al Padre a través de Cristo. El fin de la gloria de Dios en nosotros es que nosotros nos deleitemos y gocemos en Cristo. Miren lo que dice Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hermano, hay gozo en el Señor y hay gozo en toda la tierra. Hay gozo en el pecador cuando es salvo. Es ese gozo lo que Dios quiere producir en nuestros corazones. Es ese gozo lo que el Dios produce en el corazón cuando hallamos a Cristo y nos encontramos en Cristo. El hombre no puede hallar satisfacción fuera de Dios. John Owen nos dice, Cristo vino a manifestar la gloria de Dios y producir gozo y alegría en nuestro corazón. No está bien cuando una persona que es cristiana simplemente se está dando golpe en el pecho. Yo pecador, yo pecador, yo pecador. No, la obra de Cristo vino a producir gozo y deleite en tu alma. Gozo en Dios y deleite en Dios, en tu alma. Debe de estar produciéndose un gozo que te haga perseverar y alabarle y congregarte y desear más de Cristo. Más de Cristo. Quiero más de Él. Pero en segundo lugar, la muerte de Cristo tuvo como fin salvar a un pueblo de sus pecados, como nos dice Lucas 19:10. Y Él dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La muerte de Cristo produce gozo en el corazón, gozo y deleite en Dios, gozo y paz en el Señor, pero también salvación, restauración del pecador, libertad del pecado. La práctica del pecado es evidente cuando somos esclavos del pecado. Y tú lo ves claramente, porque el hombre y la mujer tienen tiempo para todo. Se pueden matar en un trabajo, llegar tardísimo, amanecer, pero si lo invitan a la iglesia, no tengo tiempo. No puedo, estoy ocupado. Porque es un esclavo. Es un esclavo de su pecado. Esa es su condición. Juan 8:34 nos dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Por qué tú te niegas a recibir la bendición del Señor y a adorarle junto con su pueblo? ¿Por qué tú te niegas? ¿Por qué te haces el cansado? ¿Por qué te haces el desinteresado? Porque eres un impío y no temes a Dios. Porque eres una mujer que no teme a Dios. Temes más al hombre que a Dios. Me tengo que acostar temprano porque mañana hay que trabajar. Necesito la riqueza del mundo. Necio. Cuando mueras, ¿de quién será todo lo que tienes? Eres un necio. Eres un impío. Eres un esclavo del pecado. Cristo vino a rescatar a los esclavos. Cristo vino a salvar a los esclavos.
Efesios 2:5, aun estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Mientras tú desechas a Cristo, Cristo es el único camino a la salvación. Nunca serás salvo, porque desechas el único camino de la salvación. La muerte de Cristo, en tercer lugar, tuvo como fin librar a un pueblo de este presente siglo malo. Hay grandes evidencias en el apóstol Pablo al él describirlo en Gálatas 1:4. El Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Es un siglo de maldad, un siglo de guerra, un siglo de muerte, un siglo de feminicidios, un siglo de asesinatos, un siglo donde los gobiernos aprueban los abortos y más de 44 millones de niños ya han muerto en el año pasado, 2023. Legal. Este siglo y esta generación es perversa, malvada. Es una generación perversa. Y oiga bien, esta es mi generación. Pero yo estoy con Cristo. Y yo voy a condenar a esta generación como lo tuvo que hacer Noé con la suya. Porque no creyeron al Evangelio. Y amaron más sus deseos y pasiones que a Dios. Esta es una generación perversa y malvada, con mucha tecnología y carros nuevecitos, sí, muy bien, y muchos títulos en las paredes, todos para encender más el infierno eterno que les espera a cada uno de ellos. Todo para eso. Sin embargo, Cristo nos ha librado de este presente siglo de maldad. Todo el que ha creído en Cristo y que ha visto la gloria de Cristo y que ha visto la gloria del Padre y se goza en el Padre y se deleita en el Hijo, este ha sido librado de este presente siglo de maldad. Ese es el fin de la muerte de Cristo, de la gloria de Dios en nuestras vidas. Dios revela su gloria salvando a algunos. No todos son salvos. Algunos son salvos, a los que Él eligió de toda esta generación mal y perversa. No merecen la salvación, pero en su bondad y en su gracia, Dios en su benevolencia y misericordia determinó salvar a algunos, despertándolos de su muerte, rescatándolos y llevándolos al reino de su amado Hijo. En cuarto lugar, la muerte de Cristo, la gloria de Dios, tiene como fin crear a un pueblo celoso de buenas obras. Dice Pablo en 1 Timoteo 2:14, que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Por qué estamos aquí? Porque somos buenos. No, somos pecadores. Precisamente porque reconocemos que somos pecadores, estamos aquí. El que es bueno no necesita estar en la iglesia, ya es bueno. Según él, no según Dios. Yo estoy aquí porque necesito de la gracia de Dios, del amor del Padre, de la comunión con el Hijo y de la obra y la bendición del Espíritu Santo. Por eso que yo estoy aquí, hermano. Yo podría estar en mi casa bebiendo un fresco, descansando mis pies cansados que me duelen. Pero no estoy en mi casa. Estoy aquí adorando junto con el pueblo de Dios, porque Cristo me rescató de este presente siglo malo.
Es por eso. ¿Para qué? Para que sea celoso. Celoso de buenas obras. Para que sea fiel a Dios. Las obras en las que debemos ocuparnos son el fin de nuestra salvación en la obra de dar gloria a Dios. Dios quiere que hagamos buenas obras para su gloria, para testimonio de los que no creen, para que vean la gloria de Dios a través de nosotros, hombres y mujeres débiles, pecadores. Dios utiliza medios para edificarnos, santificarnos y extender su reino. ¿Pero a quién usa Dios? A pecadores como nosotros. Pecadores salvados, pecadores regenerados. Todo hombre que ha sido salvado tiene un fin. Y no solamente en la eternidad, aquí también. Glorificar el nombre de su Dios. Exaltar el nombre de Cristo. Revelar a los hombres la gloria de Cristo y la gloria del Padre, la gloria del Espíritu Santo. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, qué privilegio nos da el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Así alumbre vuestra luz. Wow. Pero mi mamá, que está más cansada que yo, con más problemas que yo, persevera buscando a Dios. Ese es un testimonio. Ese es un buen testimonio. A su tiempo el Señor usará ese testimonio para hablarle a esos jóvenes con más fuerza que muchos ancianos, que utilizan su fuerza para sí mismos enriquecerse. Usan su fuerza para sus propias pasiones y no para la gloria de Dios. Amados hermanos, así alumbre vuestra luz. Alumbre vuestra luz para que vean vuestras buenas obras. Y los hombres de este mundo impío, esta mala generación, glorifiquen a Dios. No por ellos mismos, sino por el pueblo de Dios. Siempre pienso, amados hermanos, cómo en el mismo pueblo de Dios, después de Moisés y después de Josué, se levantó una generación en el pueblo de Dios que no conocía a Dios. Una generación completa. Hijos que criaron y no conocían a Dios. Estamos, hermanos, viviendo en esos tiempos hoy en día. Pero en segundo lugar, los logros de la muerte de Cristo para su pueblo. Hay 5 cosas que mencionaré. Solamente las voy a mencionar. Un gran logro y beneficio para su iglesia. En primer lugar, la muerte de Cristo. Por la muerte de Cristo, un pueblo es reconciliado con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, por la muerte de Cristo, un pueblo es perdonado y justificado. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otro beneficio o logro de Cristo, en tercer lugar, por la muerte de Cristo, un pueblo es limpiado y hecho santo. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En cuarto lugar, por la muerte de Cristo un pueblo es adoptado como hijos de Dios. Gálatas 4:4-5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese
a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y en quinto lugar, por la muerte de Cristo, un pueblo es glorificado y recibe la vida eterna. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hermanos, los logros de Cristo a nuestro favor, reconciliación con Dios, perdonados y declarados inocentes en el tribunal de Dios, limpios y hechos santos, adoptados como hijos de Dios, vida eterna y gloria, la glorificación de nuestras almas y cuerpos. Hermanos, qué hermoso es poder venir a la Santa Cena y recordar su sacrificio fue para gloria del Padre, para revelar su gloria. Su sacrificio nos ha hecho un pueblo santo, reconciliados, perdonados, con vida eterna. Cuántos logros, cuánta dicha. Esto es lo que debe producir gozo. Que aunque el diablo y una legión de demonios se levanten contra un solo cristiano, no pueden condenarlo. La sangre de Cristo le ha salvado y le ha hecho un hijo de Dios, heredero del reino de los cielos. Amados, tomemos el pan y el vino tomando esto en consideración y dando gracias, inclinándonos delante del Señor, que ha dado tantos beneficios a su pueblo. Pero también quiero concluir diciéndole a mis queridos jóvenes que aún no conocen a Cristo y a los que me escuchan a través de los diferentes medios: mira el sacrificio de Cristo, mira esos beneficios, mira que lo que es el fin, la gloria de Dios. ¿No es digno de alabanza? ¿No es digno de reconocer que es merecedor de alabanza y gloria a Cristo? Cristo no hizo nada para sí mismo. Cristo no fue un egoísta que murió por los buenos. Cristo murió por los que no podíamos salvarnos. Tal vez algunos de nosotros demos nuestra vida por alguien bueno que valga la pena. Cristo dio su vida por aquellos que no valíamos la pena. ¿Cómo tú te ves a ti mismo? ¿Como un pecador? Cristo vino a morir por ti. Vino a rescatarte. Vino a sacarte del hoyo, del fango. Él vino por ti para hacerte un hijo de Dios. Cree en Él, recíbele. Sé parte de los hijos de Noé, de los hijos de Abraham, de los hijos de Sara, de los hijos de los hombres y mujeres piadosos que han creído en el Señor Jesucristo y hoy son salvos. Cree en Cristo. Entiende que solamente por Él recibimos la gracia y la misericordia del perdón de nuestros pecados. Cree en Él. Que el Señor te conceda hoy que la luz resplandezca en tu corazón. Cristo Jesús. Padre, bendice tu palabra. Qué alegría es poder tomar el pan y el vino, haciendo memoria de nuestro Señor y de aquellos logros que para tu gloria y el gozo eterno de los salvados Él ha logrado en la cruz del Calvario. Qué dichoso el hombre, qué dichosa la mujer, qué dichosos los niños y los jóvenes que viven en este mundo
con la esperanza de la vida eterna. Viven en este mundo no como esclavos, sino como libres, libertados por Cristo. Haz dichoso, Padre, aquellos que aún no te conocen. Haz dichoso aquellos que aún son tus enemigos. Sálvalos. Ten misericordia de ellos. Por Cristo te lo pedimos. Amén.